Bienvenidos todos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy tenemos un mensaje para meditar y es vida nueva. Y está basado en el libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 4, que dice en esta oportunidad: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, vida nueva. ¿Pero qué es vida nueva? ¿Qué es nueva vida? La vida nueva es el resultado de la obra de Dios en una persona. Una persona, cuando Dios inicia una obra en ella, entonces puede comenzar la vida nueva en Cristo Jesús. La vida nueva es el resultado de un arrepentimiento. Como hemos dicho en muchas ocasiones, el arrepentimiento es sentir dolor de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento es confesar los pecados y comprometerse con Dios a no volver a ofenderle con nuestra mala manera de vivir o con nuestro comportamiento inadecuado delante de su presencia. Pero también parte del arrepentimiento es entonces perseverar hasta el fin, mantenerse firme en esa decisión a pesar de las circunstancias, teniendo en su corazón la premisa de que es una persona arrepentida, entregada al Señor completamente. Pero no obstante es eso nomás, también es el resultado de el bautismo que se ha recibido en el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de los pecados, pues ya que la persona que se arrepiente es necesario que se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, para que pueda entonces entrar en el camino nuevo, en la vida nueva, en la regeneración de su propia alma y de esta manera ser una nueva criatura, como lo enseña la palabra del Señor. Pero también la vida nueva es la regeneración del hombre. El hombre en Cristo está regenerado. El Señor Jesús entra en la vida del ser humano y entonces Él viene a regenerarle, a cambiarle, a darle una vida nueva, a darle una fe y una esperanza que pueda llenar su propio ser, que pueda llenar su propia alma y su propio corazón. De manera que la vida nueva es el resultado de el arrepentimiento, el bautismo y la regeneración del hombre. Esto es lo que enseña las Sagradas Escrituras y esto es lo que debe de experimentar aquella persona que se ha entregado al Señor, que se ha hecho bautizar en su nombre bendito y que está caminando en el camino del Señor. Una vida nueva, una vida apartada del pecado, una vida temerosa delante de la presencia del Señor. Una vida libre de confusión, una vida que solo aspira a vivir para Dios, una vida que solo se tiene en la mente y en el corazón agradar a aquel que lo tomó por soldado y que lo ha aceptado en su reino y que vive para aquel que le amó y entregó su vida en la cruz del Calvario. De manera pues que, estimado oyente, la vida nueva es la vida que Dios da al ser humano a través del Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Pero debemos tener en cuenta entonces que para vivir una vida nueva, entonces hay que abandonar la vieja manera de vivir, la vieja forma de actuar o de hacer las cosas para sumergirse en el mar de una vida llena de la bendición de Dios con propósitos divinos y con propósitos celestiales. Entonces debemos de apartarnos de todo lo que impida la bendición de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, aconseja las Sagradas Escrituras: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, que hay que limpiarse de la vieja levadura. La vieja levadura es el pecado que hay en el corazón del hombre, el pecado que hace actuar a la persona, el pecado que contamina
su vida, su alma, su ser, su cuerpo. Entonces el apóstol Pablo dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, para que seáis nueva vida, para que tengáis nueva vida en Cristo. Hay que limpiarse de todo aquello que contamina, de todo aquello que enmugra, ensucia, de todo aquello que daña, que hace que la vida sea desagradable. De todo eso hay que limpiarse para poder ser una nueva criatura, para poder vivir una vida nueva en la presencia de Dios y delante de todos los que nos están rodeando. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¡Qué experiencia tan bonita! ¡Qué experiencia tan maravillosa! Entonces podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios testificando. Dice: no obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, la salud se acaba, las fuerzas se acaban, la visión se acaba, bueno, la movilidad también tiene problemas, pero aquí hay algo importante que debemos notar entonces, que nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Es decir, entonces, que nuestra vida cristiana se va fortaleciendo, que nuestra vida cristiana va tomando esa dimensión que el Espíritu quiere que tomemos, que nuestra vida cristiana se va renovando cada día porque vivimos una vida nueva, una vida agradable ante los ojos del Señor nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. 1 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mire pues lo que dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo. Y para estar en Cristo entonces hay que entregarse a Cristo. Para estar en Cristo entonces hay que dejarse corregir por su palabra. Hay que dejarse guiar por sus caminos. Y para estar en Cristo hay que entregarle la vida al Señor Jesucristo. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación, tiene vida nueva, la cual le ha dado el Señor Jesucristo, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En otras palabras, tiene vida nueva. El que está en Cristo Jesús. Pero el que está en Cristo Jesús vive para agradarlo a Él. Se niega al pecado, se niega a la maldad, no admite la mentira ni el odio. El que está en Cristo Jesús vive para su Dios, olvidándose de lo que quedó atrás y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las cosas viejas pasaron, debe pasar entonces el rencor, debe pasar entonces los vicios, debe pasar las borracheras, debe pasar entonces toda clase de mal, porque tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tiene una vida nueva en la presencia de el Señor. Esto es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Eso es lo que dice nuestra hermosa escritura en esta oportunidad. Romanos el capítulo 6 y el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. De manera que podemos decir en esta oportunidad: si morimos con Cristo,
creemos que con Él también viviremos. Y si vivimos con Cristo, es para vivir para Él, es para vivir para obedecerle, es vivir para amarle, es vivir para honrarle, es vivir para hacer su santa y divina voluntad, que se traduce como la vida nueva que recibe el hombre. De manera que dice pues la palabra del Señor: mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la vida que desea todo ser humano, y esta es la vida que tienes que vivir tú y yo en las manos del Señor Jesucristo. La vida nueva consiste en lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. De manera que esa es la vida nueva que ofrece el Señor Jesucristo, y esa es la vida nueva que hace que nosotros estemos felices, alegres, contentos, dejándonos guiar por el Señor y por su palabra, y que no nos cambiamos por nada del mundo. No, Señor, nosotros sabemos y nosotros hemos experimentado la vida nueva en nuestro propio ser, y vivimos con Él felices, contentos, completos, porque su gracia nos ha alcanzado para salvación. Nuestra vida no es la vida que muchas personas pueden pensar, no es una vida de tristeza, ni es una vida de confusión ni de aburrimiento. No, Señor, vivimos una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, una vida diferente a los demás, porque esta es la vida que a Dios le agrada. Entonces la palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el ser humano satisface los deseos de la carne, entonces está viviendo en la vida vieja, entonces está viviendo en la vida antigua. Pero cuando el ser humano vive la vida nueva, entonces vive la vida en el Espíritu. Y la palabra del Señor dice: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Lo que necesitamos para vivir la vida nueva, entonces, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestros pasos, guíe nuestro pensamiento, nos guíe para tomar las mejores determinaciones y nos guíe para poder seguir andando en este camino de salvación, en este camino de santidad y en este camino de la obediencia al Señor Jesucristo. Estimado oyente, si tú andas en una vida llena de pecado y llena de maldad, andas en la vida vieja, en la vida que a Dios no le agrada, en la vida que traerá como resultado el pecado y la muerte para tu propia vida. Pero si quieres andar en la vida que Dios da, en la vida que el Señor Jesús propone, que es una vida nueva, te es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, y te dice la palabra de Dios en esta hora. Y para vivir la vida nueva, entonces es necesario dejar que Él gobierne tu vida, que Él gobierne tu corazón, entrar en el plan de la obediencia, del arrepentimiento, del bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, y de apartarse de todo aquello que hace que nuestra vida se aleje de Dios y se aleje de la bendición que solo el Señor Jesucristo puede darle a todo ser humano. Vida nueva es lo que necesitas tú. Vida nueva es la que estoy viviendo yo. Y vida nueva es la que el Señor quiere darle a todo ser humano. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.